Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Haremos un recorrido por lugares de ensueño. El árbol Bodhi, Bihar, la India. Alrededor del año 500, un príncipe indio llamado Siddhartha Gautama renunció a su vida de lujo y se embarcó en una búsqueda espiritual para descubrir la raíz del sufrimiento humano. Tras afeitarse la cabeza y ponerse ropa de mendigo, salió de su palacio situado en las estribaciones del Himalaya y vivió primero como un ermitaño y luego como pupilo de un maestro brahmán. Aún insatisfecho, Siddhartha se fue con 5 ascetas y durante 6 años siguió una vida de penosas austeridades hasta que, escuálido y cerca de la muerte, decidió seguir un camino menos arduo. Comió un poco de arroz, se tejió una esterilla sencilla de césped y se sentó a meditar bajo un pipal, una variedad de la higuera, decidido a quedarse allí hasta que diera con las respuestas que estaba buscando, y estas llegaron después de 49 días sentado bajo el árbol. A partir de ese momento se le conoce no como Siddhartha, sino como el iluminado,
el Buda, y el árbol bajo el cual se sentó se conoce como el árbol Bodhi o el árbol de la iluminación. El descendiente del árbol Bodhi original sigue en pie en Bodh Gaya, cerca de Patna, en la provincia india de Bihar. El ejemplar, que es el más antiguo del mundo del que se tiene constancia, es el centro de atención de los miles de peregrinos budistas que acuden cada año para rezar y meditar en el lugar de la iluminación de Buda. El propio pueblo de Bodh Gaya creció en torno al árbol con sus templos y monumentos budistas, incluido el famoso templo de Mahabodhi, gran iluminación, que tiene 55 metros de altura y se construyó aproximadamente en el año 500 y que está situado junto al árbol Bodhi y ha inspirado otros monumentos en todo el mundo budista. En la antigüedad lo talaron por pura maldad en 2 ocasiones, pero cada una de esas veces revivió del tocón. El antiguo y deteriorado árbol terminó por romperse en una tormenta en 1876, pero el actual creció de una de sus semillas, prueba de la continua resistencia y regeneración de las enseñanzas de Buda. Nueva Delhi, la India, el Dargah de Nizamuddin, el símbolo sufí de la fe universal. La enemistad entre las distintas confesiones me parece contraria a su espíritu y proporciona argumentos a los que difaman su voz en grito la religión. Por eso tengo respeto por el Dargah o santuario del místico del siglo XIII, Hazrat Nizamuddin Auliya, que es uno de los santos sufíes más venerados del sur de Asia. El sufismo es una tradición islámica que enseña a aquellas personas que siguen su camino a descubrir su yo interior. Rumi, ese poeta sufí tan famoso en la actualidad, dijo: el sufismo es el intento del hombre de reunirse con el conocimiento del que lo han desligado. Ese conocimiento tiene muchas cosas en común con el que buscan las tradiciones místicas de otras religiones. Son las tradiciones que se centran en experimentar a Dios o lo trascendental en lugar de hacer hincapié en credos y códigos morales. Así que el sufismo representa lo que las confesiones comparten en lugar de sus diferencias. El santuario de Nizamuddin es un símbolo de esta unidad. En los abarrotados caminos estrechos que rodean el santuario hay puestos que venden comida musulmana tradicional. Kebabs de cordero cocinados en improvisadas parrillas y montículos humeantes de biryani. También está la venta todo lo que se necesita para rendir culto en los santuarios musulmanes: pétalos de rosa roja, gorros de oración, cuentas, varillas de incienso y mucho más. Pero los hinduistas, los sikh y los cristianos, así como los musulmanes, también vienen hasta este santuario. En su interior, que está situado dentro de un complejo amurallado, se supone que los que han venido a rezar y a buscar la bendición de Hazrat Nizamuddin Auliya deben rendir primero homenaje a la tumba de su discípulo más conocido, el poeta Amir Khusro. La tumba del propio Nizamuddin, que ha sido reconstruida y modificada varias veces a lo largo de los siglos, es una estructura de mármol blanco con una cúpula acebollada blanca con rayas negras de mármol. Junto al santuario se alza la mezquita original de arenisca roja del siglo XIII con 3 cúpulas más planas, una veranda sostenida por columnas de mármol y unos arcos con delicadas flores de marquetería e inscripciones árabes rodean la cámara en la que se encuentra la tumba. Los que acuden aquí con una petición concreta están atando trozos de hilo rojo en el enrejado del muro de la cámara para recordarle a Hazrat Nizamuddin Auliya la bendición que han pedido o la ayuda que han buscado. Dentro de la cámara, los fieles echan pétalos de rosas rojas sobre la sábana verde que cubre la tumba, besan las rejas que la rodean y, si son musulmanes, recitan el primer verso del Corán. Todos los martes por la noche, excepto durante el Ramadán, el mes de ayuno musulmán, gente de todas las confesiones y de ninguna vienen a escuchar a un grupo de músicos qawwalis o fieles sufíes cantar las alabanzas a Alá y al santo en el patio interior que hay delante de la tumba.
El fervor y el entusiasmo del canto qawwali son tan embriagadores que dicen que la música deja extasiada a uno de los grandes santos sufíes indios mientras la escuchaba. Detrás del santuario del santo del siglo XIII se encuentra el del famoso músico suní del siglo XX, Inayat Khan, quien en cierta ocasión dijo: todas las religiones enseñadas por Cristo o cualquier otro de los grandes estaban pensadas para despertar en el hombre esa sensación que se despierta cuando la religión está viva. Inayat Khan fundó lo que él denominaba el culto universal, no para crear una religión nueva, sino para aunar las distintas religiones. Así que, en mi opinión, los santuarios de Nizamuddin Auliya e Inayat Khan representan una religión que me permite continuar con la tradición anglicana en la que me crié y, aún así, formar parte de la fe universal que subyace en las enseñanzas de todos los que han descubierto su yo interior. Escrito por Mark Tully. El monasterio del bosque de Arankale, un estadio más allá de la pasión, provincia del noreste, Sri Lanka, por Michael Ondaatje. A la entrada de Arankale, una carretera de arena en curva te lleva hasta el bosque. Un monje barre el camino durante 2 horas cada mañana para quitar miles de hojas. Al final de la tarde, otras tantas hojas y ramitas han vuelto a caer sobre él, pero al mediodía su superficie está igual de clara y amarilla que un río. Caminar por este camino de arena es en sí un acto de meditación. El bosque es tan silencioso que no oyes ningún sonido hasta que te detienes a escucharlos. Entonces localiza los puntos de ruido del paisaje como si utilizaras un tamiz en el agua, cazando las llamadas de las oropéndolas y los loros. Cuentan que en los que no saben querer hacen lugares como este. Uno tiene que estar en un estadio más allá de la pasión. Poco a poco vas descubriendo una piscina para bañarse, los restos de muchos edificios y luego un claro como un kamata, la trilladora de un arrozal, en el que se erige un pequeño templo. Sobre un saliente de rocas descansa una estatuilla de Buda con una hoja de plátano cortada protegiéndolo de la luz y de la lluvia. Aquí el bosque se alza ante ti como si estuvieras en un gran pozo verde. El saliente arrugado de una cueva cercana para mantener a raya al sol y a la lluvia hace ruido y vibra siempre que el viento sopla entre los árboles. Los reyes y las personas poderosas anhelan lo que los ata a la tierra: honor histórico, bienes mensurables o sus seguras verdades. Pero en Arankale, en los últimos años del siglo XII, Asanga el sabio y sus seguidores vivieron durante décadas en soledad sin que el mundo fuera consciente de su existencia. Cuando murieron, este monasterio del bosque quedó vacío de seres humanos, y durante los años en los que estuvo deshabitado, los caminos se llenaron de hojas y no se oía ninguna escoba, ningún olor o azafrán ni anín salía de la piscina. Puede que Arankale se volviera más bonito y más sutil sin seres humanos en la estructura que habían diseñado cuando ya no estaban en las corrientes del amor. Pasaron 4 siglos hasta que unos monjes volvieron a habitar las cuevas que están por encima de lo que antes era el claro del templo. Había pasado un largo periodo sin que se hubiera presenciado a hombres ni a religiones. El conocimiento de un monasterio así había desaparecido de la mente de la gente, y el lugar era un mar forestal abandonado. Lo que quedaba de los altares de madera estaba carcomido por colonias de insectos. Muchos siglos de polen habían encenegado la piscina. Luego, la vegetación salvaje la invadió, de forma que era invisible para cualquiera que no supiera lo profundo que podía ser de repente, un refugio para aquellas criaturas que correteaban por la cálida roca cortada y plantas desconocidas en el mundo nocturno.
Durante 400 años los pájaros se llamaban unos a otros sin que nadie los oyera. Se oía el zumbido de alguna abeja medieval que se propulsaba en el aire, y en los restos de un pozo del siglo XII, bajo el cielo reflejado, se veía cierto toque plateado en el agua. El templo del loto bahaísta, Nueva Delhi, la India. El bahaísmo lo fundó en el siglo XIX un noble iraní, Bahá'u'lláh, que proclamó la unidad fundamental de todas las religiones. Así que cuando el arquitecto Fariborz Sabah, nacido en Irán, le encargaron a principios de la década de los 80 que diseñara un nuevo templo que fuera la sede de la comunidad bahaísta india, intentó crear un edificio que fuera único, pero que resultara conocido, extremadamente moderno, pero que también reflejara la rica herencia espiritual y cultural de la India. La única condición era que el nuevo templo o casa de culto debía tener 9 lados, de acuerdo con la tradición bahaísta. Para esta religión, el 9 simboliza lo completo, y la estrella de 9 puntas es un símbolo muy extendido de la fe bahaísta. La inspiración para el nuevo templo acabó siendo la forma de la flor de loto o nenúfar, que simboliza la creación, la iluminación y el alma purificada. El templo de loto se alza en unos jardines de bellos paisajes como una enorme flor que se abre al sol. Rodeada de 9 piscinas, la estructura parece flotar etérea sobre el agua. El interior es un espacio llano y tranquilo, bañado por la difusa luz del sol que se filtra por los 27 pétalos cubiertos de mármol. En los templos bahaístas puede entrar gente de todas las confesiones y de ninguna, y el templo de loto posee una entrada en cada uno de sus 9 lados, lo que simboliza que están abiertos a todas las mentalidades. Los bahaístas creen que debemos buscar la verdad y a Dios por nuestro propio pie, sin seguir ciegamente los dogmas y las tradiciones de otras personas, por lo que no hay sacerdotes, ni altares, ni púlpitos, ni imágenes. Tampoco hay ritos o actos de culto prescritos. En el templo, cualquiera puede recitar plegarias o leer las escrituras bahaístas en grupos sueltos pero circunspectos. El templo de loto, una combinación perfecta de funcionalidad espiritual y de inspiración, no alberga rituales formales, sino que es un lugar de comunión para mentes y corazones abiertos. Escucha Noches Bohemias de Pura Poesía en su canal de YouTube. Suscríbete y ten acceso a toda nuestra programación cultural y literaria. No puedes perdértelo. Noches Bohemias de Pura Poesía en youtube.com.
La bahía de Halong, provincia de Quang Ninh, Vietnam. Según cuenta una leyenda vietnamita, las 1600 islas de piedra caliza de la bahía Halong eran antaño piedras preciosas que escupió un dragón celestial en un intento de repeler una flota invasora. Según otra versión, la retorcida cola de la bestia creó Halong, excavando profundos valles y grietas en tierra firme que posteriormente llenó el mar. Y cualquier persona que vea por primera vez esta acertada conjunción de agua de color azul centelleante y peñascos de piedra caliza cubiertos de follaje verde brillante puede creer perfectamente que está ante el producto de alguna fuerza divina. Cada isla o afloramiento tiene una forma única, algunas se parecen a animales. Está la isla Boy, elefante, y la Gak Choi, gallo de pelea, así como perro, tortuga y rocas de sapos. Algunas islas tienen lagos internos, otras tienen cuevas y grutas espectaculares en su interior, como la magnífica Han Dao Go, cueva de las estacas de madera, que cuenta con un bosque de estalactitas y estalagmitas, y muchas guardan cierto parecido con pájaros, animales y humanos. Y Tring Nu, la cueva de la Virgen, representa la solitaria cárcel de una chica que, según cuenta la leyenda, entregaron a un rico comerciante para devolver una deuda que tenían sus padres. Como rechazó las insinuaciones de su señor, la encarcelaron en esta pequeña isla, donde se consumió de añoranza por el amor que sentía por su novio pescador, y al final acabó convirtiéndose en piedra. Cuentan que, incluso hoy en día, el dragón sigue viviendo debajo de las aguas de la bahía de Halong, y para los habitantes de sus pueblos flotantes, muchos de los cuales nunca han pisado tierra firme, todas las expediciones pesqueras comienzan con una ofrenda para aplacar a las deidades del mar. Esta pequeña ceremonia personal se lleva a cabo en silencio y sin que la vean los turistas en uno de los cientos de pequeños santuarios privados que se han excavado en la piedra de las islas a lo largo de los siglos. Las cuevas de Ellora, provincia de Maharashtra, la India. Excavadas entre los años 600 y 1000 en los acantilados de basalto a una treintena de kilómetros de la ciudad de Aurangabad, en el oeste de la India, las 34 cuevas de Ellora se extienden a lo largo de más de 1,5 kilómetros. Son un monumento duradero al extraordinario espíritu de la tolerancia entre las tres grandes confesiones indígenas, el budismo, el jainismo y el hinduismo. La mayoría de estas cuevas tienen varias cámaras, cada una de ellas excavadas en la sólida roca. Las 12 cuevas budistas se excavaron a principios del siglo VII y son principalmente monasterios construidos en varias plantas con dormitorios y cocinas, así como capillas y salas de reunión. Los monjes que vivían aquí se fueron hace mucho tiempo, pero en las habitaciones en las que se reunían para meditar, enseñar y rendir culto sigue reinando una tranquilidad contemplativa. La Chailla de la Cueva 10 es un lugar de una tranquilidad silenciosa, donde un colosal Buda sentado mira hacia abajo desde su trono, bajo un techo de vigas talladas de forma convincente para que parezcan madera. La Cueva 6 alberga una bonita estatua de Tara, el Bodhisattva de la compasión, con su serena cara, que personifica la amabilidad sobrehumana de la deidad. Las 5 cuevas jainistas son más pequeñas en escala, pero aquí también hay esculturas y grabados vívidos e intrincados, como la deidad Ambika, sentada en un león bajo un mango en la cueva 34. En medio de las 17 cuevas hinduistas se encuentra el magnífico templo de Kailasa, cueva 16, iniciado a principios del siglo VIII y dedicado al dios Shiva. Este asombroso complejo de entradas monumentales, espaciosos patios y salas, íntimas capillas e imponentes torres se esculpió a partir de un enorme conjunto de rocas en los acantilados de basalto. La variedad de esculturas resulta sorprendente, desde enormes elefantes en vilo hasta frescos llenos de energía y con intrincados detalles de Shiva, su consorte Parvati y muchas deidades más. Al principio, estas esculturas estaban decoradas con vivos colores. Algunas todavía tienen rastros de pintura, pero la torre principal estaba enyesada de blanco, imitando las nieves sagradas del monte Kailash, hogar de Shiva. Las cuevas de Yungan,
Shanxi, China. Un tramo de escarpados acantilados de arenisca que discurren por el valle del río Huzhou, no muy lejos de la ciudad actual de Datong, alberga uno de los monumentos budistas más extraordinarios del mundo. En una extensión de más de 800 metros por encima del río, el emperador Wenchen de la dinastía Wei del Norte seleccionó los acantilados en el año 460 aproximadamente para construir una red de más de 250 covas altar budistas minuciosamente decoradas. Consternado por las violentas políticas en contra del budismo de su predecesor, Wenchen contrató a decenas de miles de artesanos para excavar las grutas de la roca maciza como un acto monumental de piedad. Muchos de los artistas que crearon las grutas de Yungan venían directamente de realizar cuevas budistas similares en el extremo oriental de China, en la ruta de la seda de Mogao, donde trabajaban con estilos derivados de Asia Central y la India, la cuna del budismo. Estos estilos e influencias quedan patentes en Yungan y representan el apogeo de la primera etapa del arte budista chino, así como el comienzo de una fase de transición a estilos más puramente chinos. El patrocinio imperial se terminó en 494, cuando la dinastía Wei del Norte se trasladó a Luoyang, a cientos de kilómetros al sur, y los artistas y escultores de Yungan no tardaron en marcharse a trabajar a un nuevo complejo de cuevas en Longmen, cerca de la nueva capital. Desde entonces, Yungan quedó en manos de los monjes, de los peregrinos y, en la actualidad, de los turistas. Estas grutas minuciosamente esculpidas y pintadas contienen más de 50.000 estatuas y relieves, desde fieros guardianes budistas colosales hasta miniaturas de Buda sentados serenamente en nichos con elegantes ornamentos, enmarcados por pétalos de loto, llamas e innumerables seres espirituales. Algunos de los nichos están excavados para que se parezcan a las sofisticadas fachadas de madera muy deterioradas que antaño constituían la entrada a las grutas. Aunque algunas fachadas se sustituyeron en siglos posteriores, la mayoría de las grutas están ahora a la intemperie. A pesar de eso y de la amenaza actual de las tormentas de arena provocadas por la deforestación, muchas de las figuras conservan sus intensos y brillantes colores después de 1500 años. Noches bohemias de pura poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural, escritora y poeta independiente Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches bohemias de pura poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea.
Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.